Hay dos frases que se atribuyen a San Filippo Neri, que es el santo que celebramos hoy en la iglesia. Una es el que da título a, bueno, a una de las, quizá la última película que se ha hecho sobre él, Preferisco il paradiso, prefiero el paraíso, y que pues recuerda la frase a él atribuida cuando el Papa quiso nombrarle cardenal y le ofreció incluso el capelo de uno de los cardenales allí presentes porque no tenía uno nuevo para darle, ¿no? Y después de agradecerlo dijo: Santidad, prefiero el paraíso. Y la otra frase de San Filipo es esa que dice: sed bueno si podéis. Y yo creo que en esas dos frases se resume muy bien la fisonomía personal y espiritual de Neri. Con respecto a la primera podemos decir, en realidad, el cristiano debe aspirar siempre a lo máximo, y lo máximo ciertamente es estar con Jesús y desechar todo aquello pues que suene a vanidad, a glorias, digamos, terrenas, que no conducen sino a alimentar pues el ego de cada uno, incluso en la iglesia, ¿no? Sobre todo en el periodo que vivió Felipe Neri, que fue un periodo difícil de relajamiento del clero en Roma, y cómo, a pesar de todas las insidias a las que fue sometido, sin embargo, la figura de Neri, su sencillez, su humildad, pero sobre todo y ante todo su alegría, caló profundamente en tanto en, como digo, en el clero, incluso en el Papa, que lo quiso, como digo, nombrar cardenal cuando vio realmente que era una persona, era una auténtica luz en la iglesia, y también en los barrios más necesitados a los que él acudía pues a predicar y a alentar. La otra frase, sed buenos si podéis, yo creo que es importante porque cada uno tenemos que dar de sí en función de los dones que hemos recibido. Tenemos que aspirar en este sentido a darnos cuenta de todo aquello que el Señor nos ha dado, ser humildes y a partir de ahí pues hacer presente al Señor con nuestra vida de pobreza y de defectos sin duda. Y por último, no quiero dejar de decir algo que me parece fundamental. Un sacerdote de Guadix, al referirse a la obra de San Felipe Neri, el oratorio, decía que es como la hermandad del buen humor. Y yo creo que tiene toda la razón. El oratorio es un círculo que crea San Felipe Neri para sacerdotes y, bueno, y para laicos, en torno pues a la lectura del Evangelio, a una oración sosegada, a unos ejercicios espirituales que fueran el sustento de toda la obra absolutamente necesaria que el Señor pedía hacer entre las personas. El oratorio y San Felipe Neri crearon una espiritualidad basada sobre todo en la importancia de recogerse en oración, de alimentarse de Dios y de dar nuestro mejor ejemplo a las demás personas. El oratorio sin duda influyó
en la espiritualidad de la Contrarreforma católica, del barroco, y a diferencia de quizás de los ejercicios contemplados como una ascesis, a veces podemos decir demasiado fuerte o demasiado con un sentido penitencial triste, podemos decir, o que de alguna manera te hacía renunciar al yo. En el caso de Felipe Neri, lo que hace es, digamos, todo lo contrario. Es una oración que es capaz de sacar de ti lo mejor que tiene y con un sentido profundo de la humildad, pero al mismo tiempo de la alegría y del buen humor, pues ser capaz de iluminar al mundo con el espíritu de Cristo. Pongamos hoy a San Felipe Neri en nuestro punto de oración, pidámosle a él expresamente, porque nunca los cristianos perdamos ese sentido del buen humor que es sin duda una señal inequívoca de que Cristo está con nosotros.